Era una mañana soleada cuando decidí salir más temprano del trabajo. Quería sorprender a Valeria con un almuerzo improvisado, algo que solíamos hacer en los primeros meses de noviazgo. Al pasar por el centro de la ciudad, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Valeria, la mujer con la que estaba a punto de casarme, salía de un hotel lujoso acompañada de un hombre que no conocía. Estaban riendo y conversando animadamente. Mi primer instinto fue confrontarla allí mismo, pero algo dentro de mí me lo impidió. Decidí que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando antes de tomar cualquier acción. Me acerqué discretamente y logré escuchar un fragmento de la conversación. Alejandro, gracias por tu ayuda, dijo Valeria, sonriendo de manera que parecía tan natural, tan genuina. Alejandro. No tenía idea de quién era, pero su nombre quedó grabado en mi mente como un tatuaje indeseado. Resolví investigar por mi cuenta. Tal vez hubiera una explicación perfectamente lógica para todo aquello, pero necesitaba pruebas antes de acusar a Valeria de algo tan grave. Esa noche, al llegar a casa, Valeria me recibió con la misma sonrisa cálida de siempre, pero algo estaba diferente. No podía mirarla de la misma manera, y eso la hizo darse cuenta de que algo estaba mal. ¿Estás bien, amor?, preguntó ella, con una preocupación genuina en los ojos. Sí, solo estoy un poco cansado del trabajo, mentí, intentando parecer convincente. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que, eventualmente, yo confesaría si algo realmente me molestaba. Sin embargo, esta vez, estaba decidido a guardar mis sospechas para mí mismo hasta tener certeza de lo que estaba pasando. En los días siguientes, comencé a observar a Valeria más de cerca. Noté que siempre que salía, estaba más arreglada de lo normal. Empecé a seguirla discretamente, y así descubrí que se estaba encontrando regularmente con Alejandro. No sabía qué pensar. ¿Sería posible que mi novia me estuviera engañando? Decidí investigar más a fondo quién era Alejandro. Descubrí que era un empresario influyente en la ciudad, dueño de varias empresas e involucrado en diversos negocios. Esto solo aumentó mis sospechas. ¿Por qué Valeria estaría encontrándose con alguien así tan frecuentemente? Una noche, mientras cenábamos, Valeria notó que estaba más callado de lo normal. Adrián, últimamente te noto distante. ¿Pasa algo?, preguntó ella, visiblemente preocupada. No pasa nada, respondí, intentando desviar la mirada. Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa, ¿verdad? Quería tanto creer en ella, pero las imágenes de ella con Alejandro seguían atormentando mi mente. En lugar de responder, solo asentí y continué comiendo en silencio. Mi investigación continuó, y cada nuevo descubrimiento parecía apuntar a algo más oscuro. Alejandro no era solo un empresario, tenía una reputación de ser implacable en los negocios y estaba involucrado en algunas controversias de corrupción. Empecé a cuestionar las intenciones de Valeria. ¿Estaría ella involucrada en algo ilícito? O peor, ¿estaría usando nuestra relación como una fachada para algo más siniestro? Necesitaba respuestas, y rápido. Cada día que pasaba, la tensión entre nosotros aumentaba. Valeria notaba mi distancia, pero yo no sabía cómo explicarle sin parecer paranoico. Decidí que necesitaba tomar medidas más drásticas para descubrir la verdad, aunque eso significara poner nuestra relación en riesgo. Estaba decidido a descubrir la verdad, así que decidí seguir a Valeria y Alejandro esa misma noche. Salieron del hotel y se metieron en un coche negro, dirigiéndose a un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Lo seguí de lejos, tomando cuidado de no ser visto. Mi corazón latía acelerado, y la sensación de traición y confusión me corroía por dentro. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a conseguirlas de cualquier manera. En el restaurante, me senté en una mesa distante, pero con una buena vista de ellos. Valeria parecía nerviosa, tocándose el cabello constantemente y mirando a su alrededor. Alejandro, en cambio, estaba tranquilo, como si todo estuviera bajo control. No pude escuchar su conversación, pero el lenguaje corporal de ambos era intrigante. No parecían amantes, pero algo definitivamente estaba ocurriendo. De repente, el móvil de Valeria sonó.
Ella respondió rápidamente y su expresión cambió drásticamente. Parecía preocupada, casi asustada. Después de unos minutos de conversación, se levantó apresuradamente, dejando a Alejandro solo en la mesa. Mi curiosidad aumentó aún más. ¿Qué podría ser tan urgente como para hacerla salir corriendo? Esperé unos minutos, observando a Alejandro. Continuó comiendo tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Decidí que era el momento adecuado para confrontarlo. Me levanté y me dirigí a su mesa, tratando de mantener la calma. Alejandro, ¿cierto? Pregunté, intentando no parecer hostil. Él levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Respondió con una leve sonrisa, pero sus ojos mostraban desconfianza. Vi a Valeria contigo. Quiero saber qué está pasando entre ustedes dos, dije directamente, sin rodeos. Alejandro suspiró y dejó el tenedor sobre la mesa. Mira, Adrián, ¿verdad? No hay nada romántico entre Valeria y yo. Somos socios de negocios y estamos trabajando en un proyecto importante, explicó, manteniendo la calma. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios? Pregunté, aún desconfiado. No puedo darte detalles específicos, pero te aseguro que no es lo que piensas, afirmó, mirándome directamente a los ojos. ¿Y por qué Valeria se fue tan apresurada? ¿Qué era tan importante? Insistí. Alejandro dudó por un momento antes de responder. Fue una llamada importante, algo relacionado con el proyecto. No puedo decir más, dijo, desviando la mirada. Su respuesta evasiva solo aumentó mis sospechas. No podía confiar completamente en sus palabras, pero confrontarlo no parecía llevarme a ningún lado. Decidí que necesitaba más información antes de sacar cualquier conclusión. Está bien. Pero te advierto, Alejandro, estoy vigilando. No me gusta que jueguen conmigo, dije, intentando parecer firme. Alejandro solo asintió, sin decir nada más. Volví a mi mesa y continué observándolo por unos minutos antes de decidir que era hora de irme. Necesitaba encontrar a Valeria y entender lo que estaba ocurriendo. Al salir del restaurante, mi mente estaba llena de preguntas y pocas respuestas. La desconfianza y la sensación de traición aún estaban presentes, pero al menos ahora tenía un poco más de claridad sobre la situación. Valeria estaba involucrada en algo más grande de lo que imaginaba, y necesitaba descubrir qué era antes de tomar cualquier decisión precipitada. De camino a casa, intenté organizar mis pensamientos. Necesitaba un plan. Tal vez contratar a un detective privado fuera la mejor opción para descubrir la verdad. No podía seguir confiando solo en mis observaciones, necesitaba pruebas concretas. Llegué a casa y, antes de entrar, respiré hondo. Necesitaba mantener la calma y no dejar que Valeria notara mi desconfianza. No quería que supiera que la estaba investigando. Al menos, no aún. Al entrar, encontré a Valeria sentada en el sofá, preocupada. Ella levantó la vista y trató de sonreír, pero había algo en sus ojos que mostraba que estaba perturbada. Adrián, ¿dónde estabas? Te he estado esperando, dijo, con un tono de preocupación en la voz. Solo salí a tomar aire. Necesitaba pensar, respondí, intentando parecer tranquilo. ¿Estás bien? Pareces distante últimamente, insistió, acercándose a mí. Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza, mentí, abrazándola. Mientras la sostenía en mis brazos, sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Necesitaba descubrir la verdad, y rápido. Pero hasta entonces, tenía que jugar bien mis cartas. Cuando llegué a casa, Valeria ya estaba allí, esperándome en el sofá con una expresión de preocupación evidente en su rostro. Había estado actuando de manera extraña durante días, y ella no parecía entender por qué. Antes de que pudiera decir algo, ella rompió el silencio. Adrián, necesitamos hablar, dijo, su voz temblando ligeramente. Me senté a su lado,
pero mantuve una distancia prudente. No quería que notara la tormenta de emociones que me carcomía por dentro. Asentí, instándola a continuar. Últimamente has estado distante, como si estuvieras en otro mundo. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos buscando los míos, desesperados por una respuesta. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía decirle la verdad. No aún. En vez de eso, inventé una excusa. Es solo el estrés del trabajo y los preparativos de la boda, Valeria. Estoy bien, no te preocupes, mentí, tratando de sonar convincente. Valeria no parecía convencida, pero decidió no presionarme más. Después de un incómodo silencio, se levantó y se dirigió a la cocina, dejándome solo con mis pensamientos. Sabía que no podía seguir así, dudando de ella y sintiéndome traicionado sin tener pruebas concretas. Necesitaba saber la verdad, y para eso, decidí contratar a un detective particular. Al día siguiente, me reuní con el detective en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, con una mirada aguda y astuta. Nos sentamos en una mesa apartada y le expliqué la situación. Quiero que siga a mi novia, Valeria. Necesito saber por qué se está reuniendo con ese hombre, Alejandro, dije, tratando de mantener la calma. El detective asintió, tomando notas en una libreta pequeña. Entiendo. Haré mi trabajo y le informaré lo que descubra lo antes posible, respondió, guardando su libreta y levantándose para irse. Pasaron unos días antes de que el detective me llamara para informarme que había encontrado algo. Nos encontramos de nuevo en el café, y esta vez, su expresión era más grave. Señor Adrián, he descubierto que su novia, Valeria, está involucrada en una investigación secreta sobre corrupción corporativa. Alejandro es uno de los empresarios bajo sospecha, y parece que ella está trabajando con la policía para reunir pruebas en su contra, explicó, mostrándome algunas fotos y documentos que respaldaban su historia. Me quedé sin palabras, tratando de procesar la información. Nunca había imaginado que Valeria estuviera envuelta en algo tan peligroso y complejo. Sentí una mezcla de alivio y culpa por haber dudado de ella. ¿Estás seguro?, pregunté, aún incrédulo. El detective asintió con firmeza. Sí, señor. Todo indica que su novia está en una misión muy arriesgada. Debería hablar con ella y asegurarse de que esté bien, aconsejó antes de despedirse. Volví a casa esa noche con el corazón pesado. Valeria estaba en el sofá, leyendo un libro, pero al verme entrar, cerró el libro y me miró con preocupación. Adrián, ¿qué pasa?, preguntó. Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Valeria, necesito que me digas la verdad. Sé que estás involucrada en una investigación sobre corrupción. ¿Por qué no me dijiste nada?, le dije, tratando de mantener la calma. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y después de un momento de silencio, finalmente habló. No quería preocuparte, Adrián. Es una situación peligrosa, y no quería que estuvieras en riesgo. Pero tienes razón, debí haberte contado, admitió, su voz llena de sinceridad. Nos abrazamos, y en ese momento, supe que tenía que apoyarla en esta difícil misión. Aunque la desconfianza y las dudas aún persistían en mi mente, decidí que lo enfrentaríamos juntos. No era fácil enfrentar la mirada inquisitiva de Valeria cuando finalmente me confrontó aquella noche. Estaba sentada en el borde de nuestra cama, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Adrián, ¿qué está pasando contigo?, comenzó, su voz temblando ligeramente. Has estado distante, evasivo. Sé que algo te molesta y quiero saber qué es. Tomé una respiración profunda, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Valeria, yo, te vi saliendo del hotel con Alejandro. No sabía qué pensar. Me llené de dudas y contraté a un detective para seguirte. Sus ojos se abrieron en shock y luego se estrecharon con enfado. ¿Me seguiste? ¿Contrataste a alguien para espiarme? ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Sentí una punzada de culpa, pero también una necesidad de entender.
No sabía si podía confiar en ti, Valeria. Todo parecía tan sospechoso. Ella se levantó rápidamente, caminando de un lado a otro de la habitación. No puedo creerlo. Adrián, hay una razón por la que estaba con Alejandro, y no es lo que piensas. Estoy trabajando con la policía para desenmascararlo. Mis ojos se entrecerraron, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿Estás trabajando con la policía? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Valeria se detuvo y me miró directamente. Porque es peligroso, Adrián. Alejandro es un empresario corrupto y estoy ayudando a reunir pruebas en su contra. No quería ponerte en riesgo. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Lo siento, Valeria. De verdad lo siento. No debería haber dudado de ti. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué estás involucrada en esto? Ella suspiró y se sentó de nuevo en la cama. Tengo un amigo en la policía. Me pidió ayuda porque necesitaban a alguien de confianza dentro del círculo de Alejandro. Acepté porque creo en la justicia, y porque no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que está haciendo. La admiración por su valentía comenzó a reemplazar mi desconfianza, pero aún había algo que no me dejaba tranquilo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué has descubierto? Valeria me miró con seriedad. He encontrado pruebas importantes, pero Alejandro está empezando a sospechar. Hoy recibí una amenaza anónima. Me dijeron que si no dejo la investigación, sufriré las consecuencias. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. ¿Una amenaza? ¿Qué piensas hacer? Ella me tomó de la mano, su agarre firme y decidido. No puedo dejar que me intimiden, Adrián. Esto es demasiado importante. Pero necesito que confíes en mí y que me apoyes. No puedo hacerlo sola. La intensidad de su mirada me hizo darme cuenta de lo mucho que estaba en juego. Valeria, te apoyo. Lamento no haber confiado en ti antes. Juntos encontraremos una manera de manejar esto. Valeria asintió, sus ojos brillando con determinación. Gracias, Adrián. Sé que esto es difícil, pero juntos somos más fuertes. La conversación nos dejó agotados, pero más unidos que nunca. Sabíamos que el camino por delante sería peligroso, pero estábamos decididos a enfrentarlo juntos. Sin embargo, la amenaza que había recibido Valeria no dejaba de rondar en mi mente, llenándome de una inquietud persistente. La mañana después de la amenaza anónima, me desperté con una determinación renovada. Valeria aún dormía a mi lado, su rostro sereno a pesar del peligro que la acechaba. Sabía que debía apoyarla, que juntos podríamos enfrentar cualquier obstáculo. Me levanté con cuidado para no despertarla y fui a la cocina a preparar café. Mientras el aroma del café llenaba la habitación, me di cuenta de cuánto la amaba y cuán dispuesto estaba a hacer lo que fuera necesario para protegerla. Cuando Valeria se despertó, ya tenía una taza de café lista para ella. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y, después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar. Adrián, necesito que me ayudes. No puedo hacer esto sola, dijo, su voz temblando ligeramente. Valeria, estoy contigo en esto. Vamos a encontrar una manera de exponer a Alejandro y asegurarnos de que pague por lo que ha hecho, respondí, tomando su mano. Pasamos el resto de la mañana planeando. Decidimos que la mejor manera de atrapar a Alejandro era hacerle creer que Valeria estaba dispuesta a traicionar a la policía y unirse a él. Sabíamos que sería peligroso, pero era la única forma de obtener pruebas concretas. Estábamos en medio de nuestra conversación cuando sonó el teléfono de Valeria. Su rostro palideció al ver el nombre en la pantalla. Es Alicia, dijo, refiriéndose a su mejor amiga. Contestó la llamada y puso el altavoz para que yo también pudiera escuchar. Valeria, tenemos que hablar. Es urgente, dijo Alicia, su voz sonando preocupada. Nos encontramos con Alicia en un café discreto.
Ella nos contó que había oído rumores de que alguien cercano a Valeria estaba pasando información a Alejandro. No sé quién es, pero tienes que tener cuidado. No puedes confiar en nadie, advirtió Alicia. El resto del día lo pasé pensando en quién podría ser el traidor. Intenté recordar cada conversación, cada interacción que Valeria había tenido con sus amigos y colegas. Finalmente, llegamos a la conclusión de que debíamos actuar rápido y trazar una trampa para Alejandro. La ansiedad y el miedo estaban presentes, pero la determinación de proteger a Valeria me daba fuerzas. Esa noche, Valeria organizó una reunión con Alejandro en una ubicación secreta. Le dijo que estaba dispuesta a unirse a él y dejar la investigación atrás. Alejandro, confiado en su victoria, aceptó la reunión. Mientras tanto, yo había instalado cámaras ocultas y micrófonos en el lugar para asegurarnos de capturar cada palabra. Cuando llegó la hora de la reunión, Valeria entró en el lugar con una expresión de falsa sumisión. Alejandro estaba allí, sonriendo de manera siniestra. Sabía que tomarías la decisión correcta, Valeria, dijo, acercándose a ella. No tenía otra opción, respondió Valeria, tratando de sonar convincente. Mientras hablaban, Alejandro comenzó a revelar detalles incriminatorios sobre sus operaciones corruptas. Todo estaba siendo grabado. En un momento, la puerta se abrió de golpe y entraron varios policías, rodeando a Alejandro. «Esto es una trampa», gritó Alejandro, en un intento desesperado por escapar. Pero era demasiado tarde. Los policías lo esposaron y lo llevaron fuera del edificio. Valeria y yo nos abrazamos, sintiendo un alivio inmenso. Sin embargo, sabíamos que aún no podíamos bajar la guardia. Había alguien más involucrado, alguien que había estado traicionando a Valeria desde dentro. Tenemos que descubrir quién es el traidor, dije, mirando a Valeria a los ojos. Lo haremos, Adrián. Juntos, lo haremos, respondió ella, con una determinación renovada en su voz. Salimos del lugar, sabiendo que la batalla aún no había terminado, pero seguros de que, mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. El día de la trampa había llegado. Valeria y yo habíamos planeado cada detalle minuciosamente, esperando que esto finalmente nos llevara a desenmascarar a Alejandro y a resolver el enigma que había envuelto nuestras vidas en las últimas semanas. Nos encontrábamos en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que habíamos elegido precisamente porque era discreto y poco frecuentado. Valeria estaba nerviosa, pero su determinación era palpable. «Adrián, ¿seguro que estamos haciendo lo correcto?», me preguntó mientras revisaba su equipo de grabación una vez más. Le tomé la mano, tratando de transmitirle algo de tranquilidad. «Sí, Valeria. Esto es lo que necesitamos para finalmente poner fin a todo esto. Confío en ti». Poco después, Alejandro llegó al lugar acordado. Su presencia imponente llenó el almacén de una tensión eléctrica. «¿Qué es todo esto, Valeria?», preguntó, claramente irritado y desconfiado. Valeria, con una calma sorprendente, comenzó a explicarle que tenía pruebas de sus actividades ilícitas y que estaba dispuesta a entregarlas a la policía si no cooperaba. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Alejandro, en lugar de mostrarse amenazado o preocupado, soltó una risa amarga. «Valeria, te han manipulado. No soy yo a quien debes temer». Confundidos, Valeria y yo intercambiamos miradas. «¿De qué estás hablando?», le pregunté, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Alejandro se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. «El verdadero villano aquí es alguien más. Alguien que ha estado tirando de los hilos desde las sombras». Antes de que pudiera decir más, se escuchó un ruido detrás de nosotros. Volteamos rápidamente y nos encontramos cara a cara con el detective particular que yo había contratado. El hombre tenía una expresión de satisfacción en su rostro, como si hubiera estado esperando este momento. «Bravo, Alejandro. Has jugado tu papel a la perfección»,
dijo el detective con una sonrisa torcida. La revelación nos dejó atónitos. ¿Tú? Exclamé, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Estabas detrás de todo esto? El detective se acercó, su semblante ahora más oscuro y amenazante. Sí, Adrián. Todo esto fue un juego para mí. Manipulé a Valeria, a Alejandro y a ti. Todo con un propósito, obtener información valiosa que podría vender al mejor postor. Valeria, con los ojos llenos de ira y decepción, dio un paso adelante. ¿Cómo pudiste? Confiamos en ti. El detective se encogió de hombros, sin mostrar remordimiento alguno. El dinero, querida. Siempre se trata del dinero. En ese momento, supe que teníamos que actuar rápidamente. Sin pensarlo dos veces, me abalancé sobre el detective, tratando de inmovilizarlo. La lucha fue intensa, pero finalmente logramos reducirlo entre Valeria y yo. Esto no ha terminado, gruñó el detective mientras lo esposábamos con las mismas esposas que había pensado usar contra nosotros. Con el detective finalmente bajo custodia, Alejandro se acercó y nos miró con seriedad. Ahora entienden. No soy el enemigo aquí. Pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. Valeria y yo nos miramos, conscientes de que, aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Había un tercer jugador en este juego, alguien que había manipulado a todos nosotros desde el principio. Pero por ahora, nos consolábamos con el hecho de que estábamos juntos y dispuestos a enfrentar lo que viniera, de la mano y con la verdad finalmente saliendo a la luz.